Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass titulada El nuevo estándar de la ISO 27701 Personal Identification Management Systems. Y vamos a tener una sesión también de ejercicios prácticos en esta misma clase. Esta clase hace parte del quinto módulo del curso Actualización para Oficiales de Privacidad en su tercera corte, promovido por Marrugo Rivera y Asociados, firma especializada en Derecho Informático, Protección de Datos Personales, Legal Tech y Derecho Corporativo. Esta sesión se transmite en vivo en nuestro fanpage de Facebook Marrugo Rivera y a través de Zoom en nuestra plataforma de eventos. Para nuestros asistentes y estudiantes, no olvides que próximamente tendremos nuestra cuarta corte y diferentes ofertas formativas de gran interés para ti. Ahora sí, presentemos formalmente a nuestro docente que nos va a acompañar en esta masterclass. El doctor Andrés Felipe Ángel es abogado, posee un LLM en IT, es Fellow of Information Privacy de la IAPP, cuenta con certificaciones de alto nivel como la Certified Information Privacy Professional de Europe, CIPP, Certified Information Privacy Management Manager, CIPM, la CSXF y es director de la firma SE Legal y Tecnología. Antes de que iniciemos, me gustaría que todos colocaran sus cámaras en vivo para que podamos tomar una fotico de todos los que estamos aquí presentes antes de iniciar la jornada de hoy, que va a ser muy productiva, por supuesto. Entonces, no sé si quieran colocar sus cámaras e iniciamos. A ver, vamos a poner aquí la vista de las cámaras. A ver, un segundito. Creo que ahora tenemos, a ver, creo que tenemos que desactivar un segundito la presentación para que podamos ver las Ok, camaritas, ok. las fotos de todos. Listo, ahora sí, perfecto. Porfa, sonrían todos. Chévere, entonces ya tomamos la foto. Vamos a darle la palabra al doctor al doctor Andrés Felipe Ángel, perdón, para que podamos iniciar la sesión de hoy. Espero que sea de mucha productividad para todos ustedes. Tomen en cuenta todos estos contenidos para poder implementarlos en su carrera y crecer profesionalmente. Sin más preámbulos, iniciamos la sesión de hoy. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Veo algunas caras conocidas. Paula, Alberto, por acá. Muy contento de verlos. Muchas gracias. Agradeciendo también a Marrugo Rivera, en especial a Iván Marrugo, por la invitación a esta masterclass sobre este estándar internacional de la ISO 27701 sobre el sistema de gestión de privacidad, ¿sí? El día de hoy, esta charla la quiero dividir en tres momentos o en tres puntos. Uno referenciado a el por qué debemos de preocuparnos por la seguridad de la información. Un segundo punto es desarrollar un poco el principio de seguridad de los datos que incorpora la ley 1581, ¿sí? Porque ese principio de seguridad de los datos es precisamente el que prácticamente nos dirige a estos estándares internacionales como la ISO 27001, ISO 27701 o, por ejemplo, algunas, estos estándares internacionales, perdón, ahí que me quedé un poco congelado. Y el tercer punto, ahí vamos a entrar un poco ya en la ISO 27701, estableciendo de alguna otra forma cuáles son esas generalidades, en qué de esas generalidades y esos anexos y de esas extensiones podemos identificarnos de pronto desde el punto de vista local para poder ayudar a implementar lo que sería la ley estatutaria 1581 de protección de datos personales y el principio de accountability y responsabilidad demostrada. Entonces, sin más, pues empecemos. Antes como tal de iniciar algunas ideas generales que surgen en esta charla, lo primero es que estamos en el inicio de la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución industrial que es una serie de combinación de distintos tipos de tecnología.
sensores, nanotecnología, prácticamente la potencialización de todo el tema de los servicios en la nube, la masificación también, por ejemplo, de todo el Internet de las cosas. Sí, y todas estas tecnologías tienen un elemento común denominador, que es el uso de la información. ¿Sí? Prácticamente en este contexto de hiperconectividad, de dependencia tecnológica, pues, mejor dicho, lo que se ha denominado como lo determinó esa revista The Economist hace un tiempo, es que la data es el nuevo petróleo, ¿no? Y en esta economía del dato, pues hay que cuidar muy bien esos datos, y más cuando todas estas tecnologías procesan, utilizan, cuantifican información de todo tipo, incluyendo la personal. ¿Sí? La información siempre ha sido un activo desde que el hombre ha estado, digamos, en la faz de la Tierra, pues siempre ha sido un activo que ha sido susceptible de proteger, de conservarse, ¿sí? Sin embargo, en este contexto de la economía del dato y de la potencialización de las tecnologías de la información y la comunicación que empezó a desarrollarse, por ejemplo, con el computador moderno, el nacimiento de la Internet por allá primaria en el año 69 con lo que se denominó el ARPANET, y esa potencialización obviamente de los circuitos de chip integrados, etcétera, pues ha generado que esa apropiación de esas tecnologías por parte del hombre, como nunca antes en la historia de la humanidad, generemos datos a todo nivel. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el diluvio de datos. El Comité Europeo de Protección de Datos Personales en su momento hablaba de este diluvio de datos que era favorecido por precisamente esa apropiación masiva de tecnologías de la información por parte de personas, empresas, Estado, etcétera. ¿Sí? Una entidad de todo tipo, entendiendo entidad como una persona natural o una persona jurídica de cualquier tipo de tamaño, ya tiene una capacidad de procesamiento de información brutal, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es lo que ha venido surgiendo en los últimos años? Pues una preocupación por cuidar los datos de las personas, ¿sí? Y lo estamos viendo constantemente. Recientemente veía yo una publicación del doctor Nelson Remolina donde citaba, voy a tirar aquí un poco de memoria, puede que me equivoque, pero hablaba de que existían ya más de perdón, que era como 140 y pico leyes de privacidad en el mundo. Puede que me equivoque exactamente el dato, pero era creciendo todos los días. De hecho, recientemente nuestros vecinos del Ecuador, de Brasil, de Panamá, han promulgado sus leyes de protección de datos personales, ¿sí? Y todas estas leyes modernas, por decirlo, de protección de datos personales, incluyendo obviamente el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, todas tienen un enfoque de riesgo y proactividad. Es decir, yo no tengo como entidad responsable o encargada del tratamiento esperar a que el riesgo se materialice para poder tomar medidas y controles necesarios o apropiados como están, digamos, redactados muchas veces, digamos, en la normatividad en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, para poder de alguna u otra forma demostrar la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? En este contexto de proactividad y riesgo, si el riesgo se materializa y yo tomo acciones después de que está materializado el riesgo, pues ya no implica ni demuestra ningún tipo de responsabilidad por parte, en este caso, de las entidades responsables y encargadas del tratamiento. Entonces, esto es importante porque en este contexto en el cual los datos viajan de un lado al otro, pues se refuerza precisamente esas obligaciones que tienen de igual manera las entidades responsables y encargadas del tratamiento. Entonces vemos un aumento de flujos de información, vemos un aumento como tal de los delitos informáticos a todo nivel. En Colombia los delitos informáticos han venido creciendo prácticamente a tasas de más del 36% anual, una brutalidad, ¿sí? Y en este contexto de proactividad, de riesgo, de flujos de información, pues
empieza o resalta mucho más precisamente ese principio de la accountability o de rendición de cuentas o demostración de responsabilidad, como ustedes lo quieren llamar, donde cada entidad deberá ser capaz de demostrar que ha tomado esas medidas y controles necesarios para proteger la información. Es decir, lo que pueda servir a A necesariamente no sirve para B. Entonces, hay que evaluarse, hay que conocer la información que se tiene, hay que conocer cuáles son los riesgos a los cuales se está expuesta esa información para poder tomar las medidas y controles necesarios, ¿sí? Entonces, fíjense que el enfoque de riesgo y proactividad es principal, y cuando hablamos de riesgo, proactividad, accountability, pues nos metemos en el mundo de la seguridad y la protección de datos personales. Lo que ha venido haciendo es tomando las buenas prácticas de la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, esto, digamos, antes de empezar, algunas ideas por allí que quería contarles y que quiero desarrollar durante esta charla. Ya como agenda tenemos entonces, lo primero es por qué deberíamos preocuparnos, perdón aquí por el error, por qué deberíamos preocuparnos por la seguridad de la información. Lo segundo es desarrollar un poquito ese principio de seguridad. Estamos hablando y enfocando todo esto en la Ley 1581 de protección de datos personales. Nombraremos posiblemente el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, porque la ISO 27701 se hizo para dar cumplimiento a ese RGPD, ¿sí? O GDPR, como ustedes lo quieran citar, pero ahí es donde la idea es colombianizar un poco el asunto aquí. Y por último, pues hablaremos de esa ISO 27701. Entonces, lo primero es el por qué debería preocuparnos como tal la seguridad de la información. Aquí hay una grafiquita bastante interesante que nos puede ayudar a entender esto, ¿sí? Fíjense que, ¿qué es lo que vemos? La responsabilidad como tal de proteger los activos de información. Cuando hablamos de un activo, es algo que tiene valor como tal para la organización. Recae directamente en las partes interesadas, ¿sí? Para quien precisamente estos activos tienen un valor, ¿sí? Entonces, las partes interesadas, que la vemos en esta gráfica, en este punto acá, ¿sí? Deben de tener en cuenta, pues, las amenazas para poder evaluar los riesgos en los cuales están esos activos, entendiendo las amenazas como cualquier cosa que sea capaz de actuar en contra de un activo y que pueda dañarlo, o que, digamos, en el caso como tal, por ejemplo, de un agente de amenaza, como podría ser un ciberdelincuente, incluso apropiarse como tal de ese activo, ¿sí? O no hacerlo disponible, como yo creo que todos lo han visto recientemente, lo que le pasó a la Universidad del Bosque, ¿no? Primer caso que vemos acá, como en Colombia, bastante sonoro, de un ciberataque que, pues, ha puesto en jaque a esta organización, ¿sí? Entonces, fíjense que estos agentes de amenaza, aquí me voy a adelantar un slide y vuelvo ahora al anterior para que contextualicemos esto de los agentes de amenaza. Hay agentes de amenaza comunes, ¿sí? Que están definidos precisamente, que se establecen en el mundo de esa seguridad de la información. Entonces tenemos, por ejemplo, los ciberterroristas, que se caracterizan por una intención de usar la violencia para lograr objetivos. Con frecuencia, esas acciones están dirigidas en contra de infraestructura crítica o grupos, digamos, de tipo gubernamental, ¿sí? O lo que se denominan los script kids, ¿sí? Que son personas jóvenes que están aprendiendo a hackear. Esta palabra, digamos, hackear, es interesante porque es una palabra de tipo polisémico, ¿no? Puede significar hacker como alguien, como sinónimo de un ciberdelincuente, pero hacker también puede significar alguien que tenga una alta capacidad, por ejemplo, para realizar cambios en un sistema. Palabra polisémica. Entonces tenemos estos script kids, que son personas jóvenes que están aprendiendo inicialmente a hackear, suelen trabajar solos o en grupos de newbies, pues, en estos chicos que están aprendiendo este tipo de técnicas, y generalmente están involucrados con ataques, por ejemplo, de inyecciones de código o lo que se conocen como ataques de denegación de servicio o el DDoS, ¿sí? Luego tenemos, fíjense, también las corporaciones. Las corporaciones son agentes de amenaza, ¿sí? Vemos o tenemos prácticamente pruebas en muchísimas ocasiones en que entre competidores se quieren de alguna u otra forma apropiar de esa información
que tenga un carácter de secreto empresarial o comercial, ¿sí? Una información que tenga un valor presente o futuro y que pueda otorgar, en este caso, a quien la tenga una ventaja competitiva. Imaginémonos cuánto puede costar, por ejemplo, lo típico que es el ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola que está en el SunTrust Bank en Atlanta, en una caja fuerte, de acuerdo a una entrevista que le hacían al CEO de Coca-Cola, esa fórmula la conocen 3 personas en el mundo, nunca están en la misma ciudad, nunca viajan juntas, ¿no? Entonces, las corporaciones también son agentes de amenaza, ¿sí? De alguna u otra forma, esas corporaciones, si obtienen ese tipo de información, por ejemplo, ese tipo de secretos, pues pueden tener ventajas competitivas. Los cibercriminales, esta gente está motivada por un afán de lucrarse, ¿sí? Estos individuos generalmente están involucrados en transacciones financieras fraudulentas, ¿sí? Lo que se conoce fraude electrónico. En Colombia, recuerden, tenemos una ley de delitos informáticos, la ley 1273 de 2009. Esa ley 1273 de 2009 incluso contempla unos tipos penales como transferencia no consentida de activos, ¿no? En el cual se refleja un poco este tipo de situación. Y aquí me acabo de acordar un poco de una anotación respecto a estos cibercriminales. La Superintendencia Financiera, fíjense, conceptualizaba hace un tiempito que si usted como usuario del canal transaccional de su entidad financiera se conecta en una red no segura y al conectarse en esa red no segura terminan de alguna u otra forma accediendo a su canal, a su canal transaccional y transfiriéndose el dinero, la entidad financiera no está obligada a responderle. Entonces, eso empieza a ser interesante porque el primer custodio de la información, ¿quién es? Uno mismo, ¿no? Primero, el primer custodio de la información propia es uno y luego cualquier otro que uno se la entregue. Y en este caso, fíjense, ya empieza a haber cierto desplazamiento de responsabilidad respecto al usuario, ¿no? Yo no puedo pretender o pensar que estoy conectado a una red no segura, en una red, digamos, segura, si estoy en un centro comercial o en una red de una cafetería o de un restaurante, etcétera. Simplemente como para ejemplificar eso un poco. Tenemos también, fíjense, otros agentes de amenaza, que son los denominados hackers sociales o los ingenieros sociales, gente con una alta habilidad social, y estos atacantes frecuentemente están implicados en acciones como el ciberacoso, el robo de identidad, la recolección de otro tipo de información privada y confidencial, como podrían ser, por ejemplo, los usuarios y contraseñas para acceder a una cuenta, a una red social, un correo electrónico, etcétera, ¿no? Esto también está totalmente disparado. Luego tenemos, fíjense, los empleados también como agentes de amenaza interna, a pesar de alguna otra forma, muchas veces no se consideraba un empleado como una amenaza interna. Sin embargo, los empleados suelen tener herramientas de la misma organización en su poder. Los empleados insatisfechos, ya sean de alguna otra forma antiguos o actuales, pueden representar un riesgo a la seguridad de la información. Eso está supremamente claro. Yo me acuerdo de un caso en una organización que asesoramos donde un empleado se dio cuenta de que lo iban a despedir, y después de 3 años de estar trabajando en el computador, el tipo llegó y borró toda la información, ¿no? Fíjense que ese tipo de conductas ya hoy en día pueden incluso significar un delito informático que está tipificado en la ley 1273, como por ejemplo el daño informático, ¿no? Este tipo de conductas también tienen de alguna otra forma una posible sanción. Otros agentes de amenaza, por ejemplo, podrían ser los estados, ¿sí? Los estados nacionales. A menudo esto está focalizado en gobiernos frente a sus ciudadanos o entidades privadas para llevar a cabo, por ejemplo, actividades de espionaje o actividades destructivas. Hay un caso épico en este asunto de los agentes de amenaza del Estado, como podría ser el virus informático, el Stuxnet. No sé si ustedes han escuchado en algún momento esta arma cibernética que incluso tuvo la capacidad de dañar infraestructura física de unas plantas nucleares en Irán. Entonces, de todo tipo, vuelvo, les digo, estos agentes de amenaza. Y por último, esos agentes de amenaza que se conocen como los ciberguerreros, generalmente o a veces se comparan con los hacktivistas. Los activistas
se me olvidó, digamos, se me estaban escapando esos activistas que actúan de forma independiente con motivaciones políticas, pero estos ciberguerreros también se conocen como cibercombatientes y son ciudadanos que están motivados a nivel nacional y que pueden de alguna u otra forma actuar a nombre de un partido político, ¿no? Entonces, volviendo acá y ya habiendo identificado esos agentes de amenaza, fíjense que esos agentes de amenaza, pues todo el tiempo están lanzando o enviando amenazas en contra de qué, pues para apoderarse de nuestro activo, para dañar nuestro activo, ¿sí? En este punto, fíjense, yo como parte interesada, cualquiera como parte interesada, ¿qué es lo que debería estar haciendo? Pues implementando constantemente controles que para reducir el riesgo, entendiendo el riesgo como tal, como esa combinación de la probabilidad de un evento y las consecuencias. Y obviamente el riesgo se puede mitigar a través del uso de controles, ¿sí? O salvaguardas. Ahora, ¿qué de alguna otra forma pretende ese agente de amenaza a través de esas amenazas? Pues explotar las vulnerabilidades, ¿sí? Las vulnerabilidades, entendiendo esto como una debilidad del diseño que pueda presentarse en la implementación, en la operación, en el control interno, ¿sí? De un proceso que pueda de alguna otra forma exponer el sistema a amenazas, ¿sí? Entonces, constantemente esto pasa todos los días, ¿sí? Para las personas, para las organizaciones. Y en este contexto de proactividad y riesgo, si queremos de alguna otra forma llegar hasta implementar un estándar internacional, pues tenemos que tener en cuenta precisamente todo este tipo de cuestiones. Si yo de alguna otra forma no estoy constantemente evaluando el riesgo en el cual pueda estar expuesta la información, pues seguramente no voy a estar implementando los controles necesarios o adecuados para evitar que la información sea usurpada, accedida sin autorización, etcétera, ¿sí? Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense con esta grafiquita que es bastante interesante, y teniendo en cuenta como tal estos agentes de amenaza comunes, lo que vemos es que cuando se pierde el control de la información, cuando el activo ya de alguna u otra forma está en manos de estos agentes de amenaza, pues las personas y las organizaciones pueden ser víctimas de todo tipo de acciones y tener, digamos, todo tipo de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ser víctima de ingeniería social o que su niño, niña, su sobrino, su sobrina sea víctima del child grooming, ¿no? O como todos nos pasa actualmente, entramos a nuestro buzón de correo electrónico personal y ya no nos escribe nadie, pura información de tipo comercial, correos no solicitados, por miles el spam, el fraude electrónico que les explicaba anteriormente, ser víctimas, digamos, el Estado mismo del ciberterrorismo o las empresas como tal privadas. Fíjense lo que ha venido pasando recientemente también en Estados Unidos, ¿no? Estas compañías de las pipelines en Texas que prácticamente quedó o se quedó sin gasolina el Estado, o también el ataque que sufrió, digamos, una de las principales distribuidoras de carne en Estados Unidos. Es decir, víctimas de todo tipo de acciones y de consecuencias. Ahora, si aterrizamos un poquito esto, fíjense de la importancia de la seguridad de la información, pues miremos lo que tenemos en Colombia. Aquí, digamos, tenemos dos estudios que ha publicado la Superintendencia de Industria y Comercio, que son el resultado de los estudios de las medidas de seguridad que han informado a las entidades responsables del tratamiento obligadas a inscribir o a cumplir con el Registro Nacional de Bases de Datos. Recordemos que el Registro Nacional de Bases de Datos es una obligación que no todas las compañías en Colombia deben de cumplir, solamente aquellas que a 31 de diciembre del año anterior, para este año sería 2019, tengan unos activos superiores a 100.000 VTs, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo que nos refleja como tal es el estado de la seguridad de esas organizaciones que al menos han reportado sus bases de datos y las medidas de seguridad que han implementado para proteger la información. Lo que vemos es un panorama, a mí me gusta hablar aquí, es como el vaso medio lleno, ¿no? O medio vacío, dependiendo de cómo se vea. Si uno lo ve como un ciudadano a pie de calle, pues es para preocuparse, ¿no? Las empresas en Colombia realmente no se preocupan mucho por la información. De hecho, esta semana se publicaba el Global Cybersecurity Index que publicaba la ITU y estamos en el puesto 81 en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica estamos en el puesto número 9, es decir, bajamos 2 puestos en Latinoamérica y a nivel global, ¿sí?
pero no es de sorprenderse, pues con este tipo de datos, fíjense, este es del año 2019, perdón, y lo que refleja es una alta preocupación como ciudadano. Ahora, si ustedes lo ven, posiblemente como consultores, asesores, auditores, pues hay una gran oportunidad de generar negocio, ¿no? Porque lo que está claro es que las empresas en Colombia se rajan desde el punto de vista de la seguridad de la información. Solamente miremos algunos datos. Fíjense, para el 2019, el reporte que se hacía era que el 88% de las empresas no contaban con políticas de protección de acceso remoto a la información personal. Pues imagínense, en 2019 reportaban esto y en el 2020, marzo de 2020, todo el mundo trabajando desde casa. Imagínense ustedes, ¿cuáles eran las políticas? Y el 88% de las empresas no tenían ni siquiera estas políticas para proteger, en este caso, los accesos remotos, ¿no? Nada raro tiene precisamente porque en ese periodo del confinamiento estricto, todos estos delitos informáticos tuvieron unas tasas de crecimiento, incluso algunos de más del 400%, ¿no? Las empresas no estaban preparadas para esto. Otras, digamos, datos aquí que llaman la atención, fíjense, por ejemplo, es el 82% de las empresas reportaban que no contaban con un sistema de gestión de seguridad de la información o con un programa integral de gestión de datos personales, ¿sí? Entonces, vaso medio lleno, medio vacío. Como ciudadano, pues tenaz. Como consultor, pues muy bueno porque hay una oportunidad grande allí. Esto, digamos, en el 2019. En el 2020 mejoró un poco. Sin embargo, a ver, esto es una apreciación personal que yo tengo sobre este tipo, digamos, de información que se reporta. Muchas empresas, como en Colombia, como seguramente lo han hecho en Europa, lo que hicieron fue cumplir por cumplir, es decir, generar una política de tratamiento de datos en los formatos de autorización y se metieron al Registro Nacional de Bases de Datos a reportar información, incluso sin ni siquiera cumplir cada uno de esos puntos. Es posible, y eso es una apreciación personal, no tengo más información de la que he podido revisar en estos informes, y de lo que veo en la práctica es posible que esos números sean peores, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que al menos se ha reportado, obviamente, supuestamente en la realidad, pero digamos, el informe del año pasado también las empresas se rajan, ¿no? Para el tema de los accesos remotos, antes teníamos el 88, pasamos al 72. Para el tema, por ejemplo, de los sistemas de gestión de seguridad de la información, el año pasado teníamos el 82 y este año supuestamente el 67.5. No entiendo uno cómo, digamos, se redujo prácticamente 13 puntos porcentuales, empresas que supuestamente cumplieron esto muy rápido, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante, o este contexto por qué es importante? Porque, fíjense, el segundo motivo por el cual se sancionan más las organizaciones en Colombia es por la ausencia de medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, recordemos algo, ese principio de seguridad de los datos no hace referencia a que sean solamente medidas técnicas o legales o organizacionales, son todas las medidas que sean necesarias para poder de alguna u otra forma brindar seguridad a los datos. Entonces, esto es importante, el 22% de las empresas en Colombia son sancionadas por incumplir el principio de seguridad de la información. Y aquí hay algo importante, es que la seguridad de la información realmente es importante, no solo porque sea en sí misma un requisito legal que esté contemplado en el artículo 4 de la ley 1581 como en principio, sino también porque la seguridad puede respaldar un buen gobierno de datos y ayudarle a demostrar el cumplimiento en otros aspectos de la ley de protección de datos colombiana, peruana, ecuatoriana, brasilera o el RGPD, ¿sí? Tener, digamos, incorporar controles o seguridad deficiente en la información, pues lo que va a poner en riesgo es a los sistemas, los servicios, y pues puede causar daños a las personas. Imaginémonos este caso que estamos viviendo de esta Universidad del Bosque, ¿no? Un tema tremendo desde el punto de vista reputacional, un tema tremendo que no sabemos en qué vaya a quedar si es que la gente le van a borrar hasta las notas, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron o se han dado cuenta un poco de este asunto.
Por acá, Paula, también, sí, claro, un tema también tremendo de continuidad del negocio. Si no estoy en capacidad de asegurar la información en lo mínimo, pues mi negocio va a quedar inoperativo, totalmente congelado. Sí, correcto. Sí, muchas gracias, Paula, tremendo. Entonces, fíjense, esas son las consecuencias. Y ahora, que esto puede de alguna u otra forma tener una consecuencia en las personas, claro que puede tener una consecuencia en las personas. Muchas veces las empresas dicen, no implemento como tal las medidas o los controles necesarios, pero cuando de alguna u otra forma cae la investigación o el requerimiento y la posible sanción, pues ahí es donde se preocupa la gente, pero fíjense, antes de eso es posible que la persona haya sufrido como tal precisamente las consecuencias de que esa información o que sus datos no estaban bien protegidos, ¿no? Entonces le pueden causar daños de suplantación de identidad, de transacciones con tarjetas de crédito falsas, incluso de violencia doméstica, solicitud falsa de créditos, fraude, etcétera, ¿sí? Entonces, si de alguna u otra forma el riesgo se materializa e impacta como tal a la persona, lo más seguro es que esto posteriormente repercute como tal en la empresa, repercute en la empresa a nivel de investigaciones, de sanciones, de impacto negativo en la reputación corporativa, en pérdida de confianza, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos unos aspectos bien importantes. Ahora, ¿estas consecuencias siempre ocurren? No siempre ocurren. Puede que existan consecuencias menores como tal para los titulares de información personal, pero independientemente de que no siempre ocurran, las empresas deben de estar en capacidad de alguna u otra forma de demostrar que implementaron esas medidas de seguridad necesarias. Y fíjense un poquito algunos ejemplos acá de la vida real, ¿no? Esto obviamente totalmente anonimizado, algunas de requerimientos que hemos ayudado a contestar algunas organizaciones en materia de protección de datos personales que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia siempre habla, fíjense, o siempre exige, esto es casi estandarizado, de, mire, por favor, infórmeme las políticas de seguridad bajo las cuales conserva la información, ¿sí? O solicita los manuales de seguridad. O aún peor, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, realiza una visita a la organización, ¿sí? Donde van y revisan los controles existentes, por ejemplo, en los computadores. Entonces, como es el caso de esta compañía, las personas, documentaba, digamos, esa visita administrativa, la persona puede navegar por internet, puede acceder como tal al OneDrive o puede acceder, digamos, cargarse información en la nube, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos un asunto importante desde el punto de vista de la seguridad de la información. Recuerden que sin seguridad no hay privacidad, ¿sí? Y esto a veces cuesta mucho, no sé de pronto cuántos son abogados, pero a veces cuesta mucho para los abogados, ¿no? Porque siempre los abogados muchas veces pensamos es en cómo de alguna otra forma vamos a defendernos frente a este tipo de cuestiones si somos requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Autoridad de Protección de Datos, ¿sí? Entonces, hay algo claro acá, en los procedimientos administrativos la responsabilidad objetiva no aplica. Entonces, aquí lo que tenemos que demostrar es que hemos implementado todas las medidas y controles necesarios para poder demostrar esa responsabilidad, ¿sí? Y fíjense, estos son visitas administrativas, aquí casos que les estoy poniendo acá, donde la SIGBA es al tema de la seguridad de la información, o por ejemplo, que tenemos acá, fíjense, donde esta compañía, digamos, tuvo un incidente, entonces le dice, mire, repórteme si tuvo más incidentes, remita como tal destino a la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, el manual de políticas de seguridad, incluso infórmeme si usted nombró a un área o persona como oficial de protección de datos, cosa que vamos a ver un poquito más adelante cuando damos la 27.701 que pasa del CISO al DPO o al OPD, ¿sí? Y fíjense, manifieste qué personas tienen acceso a las bases de datos, ¿no? Acceso desde el punto de vista de información, quién puede tener acceso para conservar esa información en condiciones de confidencialidad, ¿no? Remita, fíjense, la copia del manual de seguridad adoptado por ustedes para impedir la adulteración, pérdida, consulta. Estamos hablando del mundo de la seguridad, ¿sí? Y recuerden algo, si no teníamos implementado, socializado,
incluso evaluado este tipo, digamos, de manuales, de políticas, pues seguramente no van a ser efectivas. La Superintendencia de Industria y Comercio recientemente me pareció interesante, sancionaba a una empresa, entre otras por el tema de los canales para atender consultas y reclamaciones, y la empresa le dice, no, es que yo tenía un correo electrónico para recibir las consultas y reclamaciones, pero nunca lo revisaba. Entonces, si lo tenía y nunca lo revisaba, ¿será que la medida era efectiva? Pues no. ¿Sí? Entonces, aquí traerles un poco, obviamente estamos en esta parte introductoria, pero fíjense lo importante que resulta de alguna u otra forma estos aspectos de la seguridad de la información, incluso en los requerimientos que realiza la SIC. Ahora, si hacemos como tal un barrido, ¿sí? Esto lo tenemos hasta diciembre de 2020, fíjense, había aproximadamente 36 entidades que habían sido sancionadas, entre otros motivos, por violar el principio de seguridad de los datos. Aquí hay algo importante, lastimosamente, cuando sanciona la Superintendencia de Industria y Comercio, no siempre determina el principio que ha violado, en este caso, la entidad sancionada, pero esto, digamos, es un recuento de la información que tenemos y lo que vemos que por promedio como tal de sanción estaríamos hablando de unos 130 millones. Estamos hablando que son más o menos que 30.000 euros, más o menos, 40.000, 30 y pico mil de dólares, ¿sí? Pues es como una sanción promedio, pero tengan en cuenta algo. Para la superintendencia no existen dos casos iguales, ¿sí? Entonces, dependerá de, en ese momento, el funcionario, la evaluación que se haga, cómo de alguna otra forma demostró responsabilidad de esa compañía y se impondrá la sanción, porque desde el punto de vista de, entre otras, tenemos multas grandes, ¿no? Tenemos multas de hasta 1.000 millones de pesos o tenemos multas más chiquis, por ejemplo, como de 24, ¿sí? Pero ese promedio, vuelvo a les digo, es un promedio general, esto no es que yo vaya a hacer un violo el principio de seguridad y me sancionan con esto, no. Estamos hablando aquí de simplemente un promedio, pero nos refleja un poco esa situación. Ahora, si ya nos metemos como tal, entonces fíjense en esas obligaciones propias que tienen las entidades responsables y encargadas del tratamiento, entonces hay que adoptar una política de tratamiento de datos personales, hay que adoptar un manual interno de políticas y procedimientos. Hay otras obligaciones, simplemente estoy resaltando algunas que nos pueden ayudar posteriormente cuando veamos esto de la ISO 27701. Fíjense, informar a la Autoridad de Protección de Datos si sufrimos un incidente y conservar la información bajo las condiciones necesarias. Y aquí hay un punto importante que vamos a desarrollar posteriormente cuando desarrollemos el principio de seguridad. ¿Qué es lo necesario? ¿Sí? Porque para poder de una u otra forma llegar a lo necesario, necesitamos evaluar los riesgos, necesitamos primero conocer nuestros activos de información, evaluar los riesgos a los cuales están expuestos y acudir a los estándares internacionales. No hay otra. ¿Sí? Los estándares internacionales son buenas prácticas. ¿Sí? Vamos a ver un poquito ya de eso más adelante. Entonces, para cerrar este punto, ¿qué es importante? Yo se los comentaba anteriormente, cualquier procesamiento o tratamiento de datos, recuerden el concepto de tratamiento. El tratamiento es las operaciones o conjunto de operaciones que la entidad realiza sobre los datos personales, que van desde la captura o creación del dato hasta la supresión. Todo lo que se haga con el dato en esas dos fases, captura, creación, almacenamiento, acceso y supresión, todo lo que se haga ahí es un tratamiento, podríamos decir que es un tratamiento. Entonces, todo tratamiento o procesamiento de información personal representa un riesgo, sin duda lo representa, ¿sí? Y esto se los decía yo anteriormente, si todo tratamiento representa un riesgo, las personas pueden experimentar un impacto negativo por el procesamiento, ¿sí? ¿Qué le puede causar? Pues esto puede provocar riesgos, daños de todo tipo, perjuicios físicos, materiales, inmateriales, ¿sí? Puede de alguna u otra forma causar la discriminación, si estamos hablando de discriminación, o afectar la intimidad de las personas, si estamos hablando de datos de tipo sensible, como la orientación sexual, política, religiosa, ¿sí? Los datos de salud, biométricos, etcétera, ¿sí? Y es lo que yo les decía anteriormente, si la persona de alguna u otra forma experimenta un impacto negativo por el procesamiento, pues esto va a repercutir directamente en la organización.
Entonces hay que cambiar un poco el chip en este asunto, hay que tener un enfoque proactivo y de riesgo, so pena de que en cualquier momento esto impacte obviamente negativamente en nuestra organización y previamente impacte en el titular de los datos. ¿Alguna pregunta como tal hasta este punto? ¿Alguna duda al respecto? Ok, bueno, siéntanse en total libertad si quieren preguntar algo. Ok, entonces, desarrollar un poco ese principio de seguridad, ¿no? Este principio de seguridad para mí es uno de los principios o uno de mis principios preferidos de la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. Entonces, pues para poder entender mejor la protección de datos y en especial el principio de seguridad de los datos, es útil tener en cuenta los tres conceptos claves o los tres pilares de la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Los de confidencialidad, disponibilidad e integridad, ¿sí? La inseguridad de los datos, fíjense, puede generar incumplimiento total de toda la ley de protección de datos personales, incluso de otros principios, obviamente, que están dentro de la ley de protección de datos personales, ¿sí? Si yo no aseguro los datos, es posible que pierda la confidencialidad. Si yo no aseguro los datos, es posible que se viole el principio de acceso y circulación restringida, ¿sí? Si yo no cuido bien los datos, es posible que se viole el principio de calidad de los datos porque pueden ser modificados, entonces la información no será veraz y me puede inducir a error, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué es la confidencialidad? Pues la confidencialidad de la información lo que hace referencia es a la protección de esta contra la divulgación y el acceso no autorizado, ¿sí? Cuando hablamos de la integridad como tal de la información, a lo que hace referencia es que la información sea exacta, sea completa, ¿sí? No me induzca error y esté de acuerdo con los valores y expectativas que de alguna u otra forma la organización ha planteado para esto. Perdón. Y cuando hablamos de la disponibilidad de la información, entonces hace referencia a esa capacidad que se tiene de acceder a la información y a los recursos requeridos por los procesos del negocio cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, yo qué sé, si a una empresa es víctima de un ransomware, ¿sí? Es posible que se afecte, pues en este caso, la disponibilidad de la información, no va a poder acceder, ¿sí? Y eso, digamos, es importantísimo para poder entender este principio de seguridad y el desarrollo que vamos a hacer, ¿sí? Tener en cuenta los tres pilares de la seguridad de la información. Ahora, vamos un poco a desarrollar ese principio de seguridad. Entonces, ¿qué nos dice ese principio de seguridad? El artículo 4, literal G de la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales 1581, nos dice, voy a leer acá literalmente, diga que este principio de seguridad obliga, fíjense, esto es importante, obliga a las entidades responsables y encargadas del tratamiento a manejar los datos personales con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias, ¿sí? Necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado, ¿sí? Pero ¿qué es lo necesario, no? ¿Qué puede ser necesario? Posiblemente lo que es necesario para mi empresa, que es una empresa pequeña, que lo que hacemos es o controlamos como responsables del tratamiento la mayoría de datos de tipo público y semiprivado, ¿no? Datos públicos como los datos relativos a la profesión o oficio de una persona, nombres, apellidos, teléfonos corporativos o la calidad de comerciante de una persona, alguno que otro dato de tipo semiprivado, pero sí, son datos que obviamente hay que cuidar, pero que no tienen, por ejemplo, el mismo nivel de criticidad y sensibilidad si estamos hablando de información, por ejemplo, de salud, ¿sí? Una historia clínica, ¿sí? O digamos un colegio donde se tratan datos de menores de edad, sensibles, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Y relacionado con el principio de seguridad, porque una alta probabilidad de ser atacado, lo que implica para esa entidad, y aquí es muy importante, para organizaciones o entidades responsables y encargadas del tratamiento, no solamente las responsables,
Y aquí un poco, y más en este mundo en el que estamos, por eso era importante cuando, en esta parte, cuando yo decía antes de comenzar y hablamos de toda esta cuarta revolución industrial, esas tecnologías distintas que tienen como base o como común denominador el uso de la data y la información, y vemos, digamos, la potencialidad, la maximización, por ejemplo, de todos esos servicios que estamos viendo del cloud computing, ¿no? Donde prácticamente las empresas ya le entregan la información a un tercero para que les ayude a procesarlo. Antes lo tenían en casa, ¿no? O en la empresa, los servidores y los cuartos y todo el rollo. Hoy en día, pues saquemos eso y lo ponemos acá con un proveedor, pero eso pues también representa riesgos, ¿no? Pero fíjense que yo contrato a ese proveedor y yo no me puedo desprender como tal de la responsabilidad. Yo no puedo delegar la responsabilidad de mostrar, no puedo delegar mi responsabilidad como responsable de tratamiento. Por eso es que este principio es interesante, porque obliga a las entidades responsables y encargadas del tratamiento a implementar las medidas de seguridad necesarias. Entonces, conectando un poco con lo que les decía anteriormente, entonces, no es lo mismo mi empresa, sí, que tenemos, yo qué sé, 1.500 datos, posiblemente menos, la mayoría de datos de tipo público y alguno que otro semiprivado, que por ejemplo, una IPS, que por ejemplo un colegio, ¿sí? Que por ejemplo una entidad pública, que puede tener todo tipo de información. Entonces, una alta probabilidad de ser atacado, lo que implica es implementar controles más robustos y sofisticados, ¿sí? Entonces, especialmente cuando se procese información de tipo sensible. Entonces, este principio de seguridad lo que nos introduce directamente es a las mejores prácticas internacionales. Es decir, a aquellas que los profesionales de la seguridad hayan consensuado como tal, ¿sí? Un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? El cifrado, ¿sí? Hace 2 años, una sanción interesante, una resolución de sanción interesante de la Autoridad de Protección de Datos Colombiana, la Superintendencia de Industria y Comercio. Sancionaba entre otras cosas, pero uno de los motivos de sanción fue la violación del principio de seguridad a una empresa que capturaba datos a través de una página web que no contaba con un certificado HTTPS. Entonces, el solo hecho de capturar datos a través de una página web que no contaba con un certificado HTTPS, entonces ya ahí demostraba que las condiciones de seguridad no eran las necesarias o las idóneas para proteger la información. Lo sancionaron a esa empresa, entre otras cosas, o sea, violó otras disposiciones de la ley 581, pero la sanción fue de 270 y pico millones de pesos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Entonces, aquí este principio de seguridad inmediatamente nos conecta con las prácticas internacionales, ¿sí? Entonces, las entidades responsables y encargadas de tratamiento se encuentran obligadas a implementar controles de todo tipo, controles contra, por ejemplo, amenazas de todo tipo, que tiene un archivador y necesita un extintor, un detector de humo, unos accesos, porque ahí la información no puede acceder todo el mundo, pero también en el ámbito tecnológico, es decir, recuerden, hay amenazas tecnológicas, entonces tendré que protegerme contra el malware, contra los ataques de denegación de servicio, contra los empleados, contra esos agentes de amenaza, ¿sí? Entonces, cuando la ley estatutaria de protección de datos personales habla de las condiciones de seguridad necesarias, aquí hay un punto importante. Lo necesario no es absoluto, porque el riesgo no lo puedo eliminar del todo, siempre va a haber un riesgo residual, ¿sí? Entonces, lo necesario no es absoluto, pero yo tengo como entidad responsable o encargada de tratamiento que estar en capacidad de demostrar que sí implementé las medidas que eran necesarias, pero además de ser necesarias, que sean efectivas. Porque si no son efectivas, entonces hice la mitad de la tarea, ¿sí? Entonces, ese principio de seguridad puede ser uno de los principios más importantes y como se los decía yo anteriormente, al menos para mí es uno de los preferidos, porque la inseguridad puede causar, por ejemplo, un uso no autorizado de la información o la alteración de esta, ¿sí? Etcétera. Y ¿qué es importante, digamos, también acá? Fíjense, ese principio de seguridad
va más allá de la forma en que se almacena o transmite la información, ¿sí? Es decir, cada aspecto del procesamiento de los datos o el tratamiento de los datos debería estar cubierto, ¿sí? No solamente cómo lo almaceno o cómo de alguna otra forma estoy disponiendo, haciendo la disposición final del documento. O sea, es decir, incluso aquí lo que hablamos mucho es del proceso como tal, ¿no? De cómo de alguna otra forma, no es solamente tener la política o el control, sino cómo ese es el proceso. Impactamos también el proceso desde el punto de vista de la seguridad de la información y obviamente el principio de seguridad. Entonces, esto significa que esas medidas de seguridad a implementar, fíjense, así la información, incluyendo la información personal, esté en cualquier tipo de formato físico o electrónico, debe de garantizar por lo menos esos tres pilares que yo les citaba anteriormente: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿sí? Entonces, la idea de que ese principio de seguridad de los datos se encuentra entremezclado con otros principios, yo pienso que ahora va quedando más clara, ¿no? Porque la seguridad realmente no es un riesgo aislado, sino parte de todos los riesgos que las entidades responsables y encargadas del tratamiento deberían de alguna u otra forma registrar y tratar, ¿sí? Entonces, ¿qué nivel de seguridad es requerido? Pues la Ley de Protección de Datos Personales colombiana, ni el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, ni el LGPD, la Ley General de Protección de Datos de Brasil, ni la reciente Ley Ecuatoriana de Protección de Datos, ni la panameña, que también es reciente, pues dicen cuáles son esas medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, no definen las medidas de seguridad que deben de implementarse. Lo que se requiere es que la empresa, fíjense, tenga un nivel de seguridad necesario, y esto se refleja en el enfoque de riesgo. Entonces, cuando hablamos de esas medidas de seguridad necesarias, inmediatamente nos conectamos con los estándares internacionales de seguridad que nos ayudan a responder ese interrogante sobre cuáles son las condiciones necesarias para impedir que la información sea perdida, consultada, accedida sin autorización, usada de manera fraudulenta, etcétera, como tal. Alejandro por acá comenta que en México sí sugiere las medidas de seguridad administrativas, físicas y tecnológicas. Interesante. En Perú también tenían un reglamento técnico. Y en España, cuando estaba la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿cierto, Paula? Había un reglamento también de medidas técnicas. Sin embargo, con la entrada en vigor del Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, eso ya no aparece, ¿cierto? Sí, es que no tiene mucho sentido porque como antes estaba clasificado por actividades, pero cada actividad tiene unos riesgos muy distintos. O sea, dentro de la misma actividad hay riesgos muy distintos dependiendo de los tratamientos y de todo, pues evidentemente no tiene lógica. De hecho, se hablaba de auditorías bianuales y se hablaba de copias de seguridad para datos sensibles cada semana. Eso pues obviamente ahora es a todas las oficinas, ¿cierto? Sí. No, claro, y lo que tú dices no tiene como mucho sentido, ¿no? Porque también, de alguna u otra forma, si yo estoy definiendo esas medidas de seguridad, pues, ¿qué puede decir la entidad responsable? Ah, no, yo implementé lo que estaba allí, se lavó las manos. Precisamente es ese cambio que ha existido en ese enfoque de proactividad y riesgo. No sé, por ahí alguien iba a comentar algo. ¿Escuchó un micrófono? Las medidas de seguridad parten del análisis de brecha y riesgo. Sí, claro, tiene que partir de allí. Sí, Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Hola. Puebla, México. Sí, mira, nada más para explicarles, digo, siempre estoy atento, me presento, soy Alejandro Zaragoza, director de Big Data. En México tengo 10 años dedicándome al tema de protección de datos. Y sí, como bien lo mencionas, anteriormente las medidas de seguridad están basadas en un listado de medidas de seguridad. Ahora en México, desde que salió la ley que es para particulares y también para el sector público, que es sujetos obligados, parten desde un análisis brecha, que son identificar las medidas de seguridad existentes contra faltantes, y parten desde un análisis de riesgo. Partiendo de ahí,
se recomienda a las organizaciones identificar los controles de seguridad y implementarlas, ya sean administrativas, que son políticas, procedimientos, capacitación, técnicas, que incluye inclusive temas de ciberseguridad, y físicas, que tienen que ver con los inclusive controles de acceso, que no se moje, que no se extravíe, que no se incendie, entre otra serie de elementos. Entonces, y lo más importante, que en México se está viendo inclusive en los procedimientos de verificación, que debe de haber evidencia de todo. ¿Sí? Porque si no hay evidencia en un procedimiento de verificación de la autoridad, pues es como si no tuviera nada, ¿no? Sí, yo sé, por lo que estoy escuchando, pues va a haber un proceso, pero en México hay despachos ya que hemos pasado esa curva de aprendizaje que permite llevar a un nivel de madurez todo el tema de protección de datos desde el cumplimiento de los principios y medidas de seguridad, atención a derechos ARCO, remisiones y transferencias, y más aquí que por el Tratado de Libre Comercio nos obliga también a temas de ciberseguridad y protección de los datos del consumidor. ¿Sí? Y hay muchas guías en el INAI que si gustan las pueden revisar, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, que les puede servir como referencia porque están tomadas como referencia a la norma que vas a explicar y al reglamento europeo y a las mejores prácticas. Excelente, muchas gracias Alejandro, ¿no? Excelente intervención, muchas gracias. Sí, en México ha sido muy juicioso en esa publicación de esas guías. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una charla con Mili, que hace parte del INAI, como tal de la autoridad. Mili Padilla, sí, exacto, es muy buena ahí. Sí, yo tuve recientemente la oportunidad de practicar con ella, de compartir con ella un escenario como este, y sí, yo de verdad que han sido muy juiciosos en el desarrollo de esas guías. La verdad que sí, ¿no? Felicitaciones. Gracias por el apunte, Alejandro. No, al contrario, es mucha curva de aprendizaje y yo creo que estos foros nos permiten conocer de todos, por eso me gusta, aunque son de otros países, nos permite generar conocimiento, porque al final lo tenemos que aterrizar en nuestros países y cada quien lo ve de una manera diferente, ¿no? Diferente, así es. Aunque europeizados, pero cada uno con algún tipo de, ¿cómo se llama?, de ajuste, ¿no?, propio. Así es. Pero yo quería decirte una cosita, Andrés Felipe, y es que si bien es cierto que el RGPD fue, digamos, el motivo por el cual surgió la 27701, se hizo pensando en que se pudiera ajustar a cualquier normativa de protección de datos, porque es que al fin y al cabo los principios que inspiran cualquier normativa de protección de datos son los mismos. O sea, no existe ninguna normativa de protección de datos que no pueda recurrir al principio de seguridad, por ejemplo. Sí, así es. Así es. Sí, excepto, digamos, lo que hemos visto en la práctica es que, por ejemplo, estas normas o estas nuevas leyes de protección de datos que están entrando en vigor, lo que están haciendo es prácticamente como un copy-paste, se puede decir, del RGPD. Esto ha pasado pues en Brasil, en Ecuador también tienen algo parecido. Sin embargo, por ejemplo, la ley 1581-2012, hay principios que no están, por ejemplo, que tiene, digamos, el RGPD, pero que no tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el principio de minimización de los datos, que ese está, digamos, expreso en el RGPD, y que aquí encontramos es por referencia, por ejemplo, para todo el tema del privacy by design, la privacidad por diseño, por defecto, y pues todas estas, digamos, estas prácticas justas de información y estos principios, pero sí toca como acudir, es hilar un poco fino, pero hay unos principios que no están, pero sí, en efecto, lo que se espera es uno poder utilizar en la medida que sea posible estos estándares internacionales para poder, en el caso que sea necesario, demostrar la autoridad de protección de datos. Mira dónde acudí, que son las mejores prácticas, ¿no? Y aquí las implementé, las puse en marcha, y así todo sufrió, o sea, tuvo el resultado que tuvo, ¿no? Hay un caso muy interesante que me hiciste acordar, que sucedió en España, de una compañía que se llama Promofarma,
la cual sufre una violación de datos de más de 1 millón y pico de datos personales, pero la actuación de la compañía durante toda la gestión del incidente fue tan impecable y estaba, digamos, tan preparada que la autoridad española, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, cerró como tal el expediente y no la sancionó, ¿no? Aquí todavía no tenemos, digamos, conocimiento de empresas de ese tipo, pero fue muy interesante, solamente para recordar de pronto a las participantes. En Europa los incidentes o las brechas que se denominan allá, pero los incidentes de seguridad de datos personales deben de reportarse a la autoridad de control dentro de las 72 horas siguientes a que se dé cuenta la organización o la persona que gestiona el incidente. En Colombia tenemos 15 días hábiles para reportar ese incidente en el RNBD, ¿no? Y esta empresa hizo el reporte del incidente, presentó las denuncias penales, activó el procedimiento de gestión de incidentes, tomó controles como tal para evitar que de alguna otra forma se renovaran las claves, es decir, una actuación impecable en esas 72 horas y llevó a que la investigación se clausurara, se cerrara. Entonces, lo que vemos es que sí, esto es un aliciente importante porque el implementar muy bien precisamente estas buenas prácticas, aparte que pues, nos va a ayudar a tener una muy buena estrategia de defensa, ¿no? En caso de tener un requerimiento de la Autoridad de Protección de Datos y en el mejor de los casos, pues salir libres, porque el riesgo operacional que se presenta por, digamos, por la brecha no puede suponer un incumplimiento de la ley si yo hice todo lo posible para que no sucediera. Y esto es lo bonito de este tema de la accountability. Alejandro. Sí, mira, sumando un poquito a la experiencia que acabas de mencionar, y este caso creo que le va a servir mucho a los que participan, que estamos aquí. Aquí en México acaba de suceder un caso donde un empleado, teniendo acceso, estando autorizado, habiendo medidas de seguridad, utilizó el teléfono para acosar a una cliente, donde la llamaba, le decía, oye, ¿cómo estás? Te invito a salir, qué bonita estás. La persona demanda ante el INAI en este caso, que es la autoridad, y el INAI le requiere pues que demuestre cómo le dio tratamiento a los datos, que demuestre medidas de seguridad, que demuestre análisis de riesgo, que demuestre cómo hizo todo lo relacionado al recurso humano. Y la empresa tenía todo, pero aún así lo sancionaron y la sanción se derivó porque no tenía políticas y procedimientos de supervisión y evaluación de desempeño. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante que aunque existan medidas de seguridad, no debes de dejar de revisar y no debes de verificar evaluación de desempeño de tus empleados, porque al final ellos son los que tienen acceso a la información y la gestionan y forman parte de la seguridad. Y finalmente, el 90% de las sanciones en México se han derivado del factor humano. Pero, por ejemplo, lo que sucedió en los primeros años de RGPD aquí en Europa y particularmente en España es que las sanciones fueron mínimas, incluso a grandes empresas, cuando se demostraba que era factor humano, que era error humano. Pero cuando ese error humano es repetitivo, definitivamente no es un error humano, sino un error de la organización de las medidas de control. Y eso es precisamente lo que piden los estándares, la mejora continua, medidas de control internos, medidas de control de los proveedores también. Eso es una de las carencias más grandes de las organizaciones. Las organizaciones no tienen en la cabeza que si le estás pagando a un proveedor encima tengas que auditarlo, y el RGPD abre la posibilidad de que tú puedas auditar a cualquier encargado del tratamiento, ¿no? Así es. De hecho, pues casi que podríamos decir condición necesaria o cláusula necesaria en cualquier acuerdo o contrato de encargo de tratamiento de datos, ¿no? La posibilidad de auditar como tal a ese proveedor. Ok, no, interesante anotaciones. Muchas gracias, Paula y Alejandro, súper interesante. Ok, entonces fíjense, volviendo un poquito acá, ¿qué es lo que vemos? No sé, de pronto quién tiene el micrófono abierto, qué pena. Suena un ruido de atrás.
Ay, gracias. No sabía. Ok, entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Empezamos a ver cómo esa referenciación precisamente a esos estándares internacionales de seguridad que nos ayudan a responder cuáles son esas medidas de seguridad que se puedan considerar necesarias. Y aquí hay algo importante, todas estas leyes de protección de datos que he estado mencionando, de alguna u otra forma, lo que han venido es incorporando elementos de la seguridad de la información, o sea, lo han tomado prestado como tal, ¿sí? Y pues desde el punto de vista práctico, la única área realmente de la protección de datos personales donde las palabras condiciones de seguridad necesarias pueden definirse completamente es en la seguridad de la información. Eso no hay duda al respecto, ¿sí? Entonces, para cerrar este punto, hay algo que va quedando claro, es que no existe una solución única para todos, ¿no? Un poco como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo que los controle a todos, no, aquí no hay una solución única para todos. Lo que es necesario dependerá de las propias circunstancias, de los procesamientos, de los riesgos. De hecho, el decreto 1377 que incorpora precisamente en la protección de datos en Colombia ese principio de accountability, responsabilidad demostrada o rendición de cuentas, lo que dice es, mire, usted a petición de señor entidad responsable o encargada del tratamiento, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, usted tiene que demostrarme que ha implementado medidas y controles, bueno, etc., necesarios, acordes con que, si usted es una entidad pública o privada, o pues una persona incluso natural, el tamaño de la organización, el volumen de los datos, los tipos de datos que está, digamos, procesando, si son semiprivados, privados, sensibles, ¿sí? El tipo de tratamiento que está aplicando, si era una captura, si era una creación, si era una transferencia, una transmisión, una supresión, una anonimización, una pseudonimización, etcétera, ¿sí? Y el riesgo potencial que ese procesamiento o ese tratamiento puede implicar para los derechos y las libertades de las personas. Entonces, fíjense, no existe y no podemos decir que existe una solución única para todos, ¿sí? Entonces, aquí un poco el asunto es, no se puede vender protección de datos sin seguridad, porque si no, lo único que yo haría es poner un poco de papeles y de políticas, pero no teniendo en cuenta si eso es lo necesario o no, ¿sí o no? No sé, es como una concepción que yo creo que es muy clara en este sentido, ¿no? Entonces, para poder determinar qué es lo necesario, pues yo tengo que evaluar el riesgo al cual está expuesta la información, ¿sí? Si no, no voy a saberlo, ¿sí? Y en esto es un gran, bueno, no, como dicen los auditores, ¿no? Una oportunidad de mejora. Ese es un término que es bastante utilizado, por no decir que está mal, pero una oportunidad de mejora en muchas ocasiones para poder aumentar el cumplimiento y la madurez de estos asuntos al interior de las organizaciones. Entonces, fíjense que en este recorrido ya para entrar ya en la ISO 27701 y en algunos aspectos puntuales de la norma, porque evidentemente no nos da para tocarlo todo, pero algunos aspectos interesantes que quiero mencionarles. Entonces, quédense con ese punto. Lo que es necesario para A necesariamente no va a servir para B, ¿sí? Ok, preguntas sobre ese principio de seguridad, dudas, ¿ha quedado claro? De pronto hablo un poco rápido, pero sí les ha quedado claro el asunto, el por qué de alguna u otra forma ese principio de seguridad y esas medidas de seguridad necesarias nos llevan obligatoriamente a acudir a los estándares internacionales. ¿Se ha quedado claro? Ok. Entonces, bueno, esa ISO 27701, ¿qué podemos decir? Pues muchas organizaciones ya vienen o han estado familiarizadas con la norma ISO 27001, ¿no? El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que se centra precisamente
en la creación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Esto proporciona una visión de alguna u otra forma para proteger esa información que está al interior de la organización, ¿sí? Fundamentalmente, la nueva norma, esta ISO 27701, es una expansión de la ISO 27001 existente, ¿sí? Amplía como tal el sistema de gestión de seguridad de la información para incluir la gestión de la información de privacidad, o lo que se conoce el PIMS, ¿no? O el sistema de gestión de privacidad de la información, ¿sí? Entonces, que digamos, es relevante, o esto puede ser relevante inicialmente para organizaciones que ya tengan implementado un sistema de gestión de seguridad de la información. Podrían de alguna otra forma expandirse como tal a ese sistema de gestión de privacidad de la información, ¿sí? Como es una expansión, ¿sí? Ese nuevo estándar ISO, de alguna otra forma, incluye de manera explícita disposiciones relacionadas con la privacidad, porque así se menciona el tema de la privacidad, pero hay que tener en cuenta que la privacidad no es lo mismo que la protección de los datos, ¿no? La protección de los datos es la protección de los datos del nombre, apellido, documento de identidad, notas, número de estado de afiliación, de la EPS, bueno, todos los datos que puedan de alguna otra forma obtenerse de una persona física identificada o identificable o determinado o determinable. Cito algunos ejemplos, pero pues puedo citar miles. Entonces, esta expansión, vuelvo les digo, está de alguna otra forma relacionada con, o se denomina así, de privacidad, pero recuerden que la privacidad no es lo mismo que la protección de los datos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esa 27001 también es un estándar global, ¿no? Un estándar internacional. Y aquí hay algo importante, recuerden, la ley, por ejemplo, 1581 es una ley de tipo nacional. Ahora, últimamente la Autoridad de Protección de Datos Personales en distintas decisiones administrativas que de momento no han tenido ningún tipo de multa o sanción para las entidades que supuestamente han violado el régimen legal de protección de datos colombiano, ¿sí? Ha querido o pretende aplicar de manera extraterritorial la ley 1581. Le ha sucedido a Zoom, TikTok, Facebook, Google, ¿no? Pero no tenemos todavía una sanción, una multa, pues en ese sentido, solamente se acaban en decisiones administrativas. De hecho, recientemente también, digamos, una decisión, se empezó una investigación de oficio a WhatsApp, que creo que también terminará más o menos en una decisión administrativa, pues precisamente por esto que les estoy mencionando. Entonces, esta extensión de privacidad de los datos, ¿sí? Es un nuevo estándar que de alguna otra forma podemos mencionar que tal como decía un poco Paula, que inicialmente se pensó para dar cumplimiento a la normativa europea de protección de datos personales, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, y básicamente esta 27701 describe cuáles son los requisitos para establecer un marco de gestión de la información personal que digamos que de alguna otra forma están procesando las entidades responsables y encargadas del tratamiento, ¿sí? Entonces, este marco de gestión especifica y proporciona orientación para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente, algo que se mencionaba con anterioridad, mejorar continuamente. Si estoy metido dentro de un sistema, lo que yo no puedo decir, aquí ya terminé y chao, me fui, ¿no? Esto todo el tiempo hay que estar dando la vuelta, ¿sí? Un sistema de gestión de información personal que está respaldado en este caso por un estándar internacional, las buenas prácticas de expertos en estos asuntos que ha publicado en este caso la ISO. Ok, entonces aquí hay una relacioncita aquí que he querido hacer relacionando la seguridad de la información, la ciberseguridad y la privacidad, y muchas, digamos, podemos decir que esto de alguna otra forma se entrelaza y tiene unas consecuencias cuando se sufre un incidente de seguridad de los datos, ¿no? Y recordemos que el incidente de seguridad de los datos o la violación de datos personales, no solamente hablamos de un hacker, porque eso puede suceder también un incidente con documentación física, pues con información que esté, digamos, en contenido físico. Ok, entonces, ¿qué es importante acá para alinearnos? Entonces, la seguridad de la información
trata con información independientemente del formato, incluye documentos en papel, propiedad intelectual, comunicaciones verbales, visuales, etc. La ciberseguridad se ocupa de la protección de los activos digitales, ¿sí? Cualquier cosa incluida en redes, hardware, software, ¿sí? Así como la información que se genera, procesa y transmite, ¿sí? De manera como tal en sistemas interconectados, ¿sí? Y aquí hay algo importante, la privacidad, bueno, la privacidad y la protección de datos es un derecho de tipo fundamental, ¿sí? Entonces, aquí hay que digamos, un tema muy importante aquí, voy a coger esta tablita, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos que la seguridad de la información, incluso podríamos decir la ciberseguridad, es un proceso primario para la compañía, ¿sí? Pero la privacidad y la protección de datos es un derecho de tipo fundamental. Y es curioso porque no hay privacidad sin seguridad, pero puede haber seguridad sin privacidad. Yo puedo de alguna u otra forma, por ejemplo, como le pasó a un cliente, tiene un proceso productivo de alimentación, las personas que están en ese proceso productivo tenían un cuarto, un vestier donde había unos lockers y se estaban robando. Entonces la gente entraba, lograron violar, digamos, los lockers y se estaban robando. Entonces, ¿qué quiso hacer en este caso el área de seguridad? Pues lo primero que piensen, no pongamos una cámara ahí para saber quién se está robando, quién está robando a sus compañeros. Pero esto me ayuda un poco para ejemplificar lo que les digo. Es decir, la seguridad ahí, fíjense, puede haber seguridad, pero no había privacidad. Si yo me estoy cambiando allí y estoy desnudo y me está grabando como tal esa cámara, ¿no? Es como para ejemplificar un poco ese punto. Entonces, pilas porque no hay privacidad sin seguridad, pero puede haber seguridad sin privacidad. Pues miren lo que ha pasado. Otro ejemplo de esto, que lo pueda tener de aquí, por ejemplo, con estos servicios asegurables. Las compañías que implementan controles biométricos para el acceso o para marcar, digamos, las horas extras, ¿sí? Dato biométrico, información de tipo sensible, no puedo obligar a nadie a que me entregue ese tipo de información, es decir, es facultativo del titular entregarme como tal esos datos, ¿sí? Y fíjense qué pasó, tenemos aquí dos casos muy interesantes, en Colombia particularmente, donde una compañía fue obligada a borrar toda la información que estaba en ese reloj biométrico o en ese marcador biométrico porque no había capturado la información en las condiciones que establece la ley para esos datos de tipo sensible. Entonces, fíjense, control de seguridad, pero no servía, digamos, para este punto acá. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Recientemente en España ha pasado un caso muy interesante con el tema de Mercadona, que es un supermercado, el cual, no sé, de pronto hay un micrófono abierto, a ver si me ayudan, es que suena raro. El caso de Mercadona, que es un caso muy interesante donde esta compañía, que para los que estamos en Colombia es un supermercado, pues, a nivel español de marca blanca, uno de los más importantes que hay, creo que es líder del mercado, y había implementado unas cámaras de videovigilancia con capacidades de reconocimiento facial, es decir, biometría para evitar el acceso a sus tiendas a personas que ya de alguna u otra forma tenían una orden de alejamiento. ¿Sí? Pueda que me equivoque de pronto, pero creo que es así. Pues en este caso, la seguridad, fíjense, el control era muy bueno, pero atentaba como tal contra la privacidad. Entonces, espero que quede un poco claro como esos aspectos, ¿no? Entonces, puede que sea un proceso primario, pero no todo lo que yo haga a nivel de seguridad me va a servir necesariamente para privacidad. La finalidad de una y otra en la seguridad de la información es proteger la información de la compañía, en la privacidad de la información es proteger la información de la persona. Los principios en uno y en otro varían, ¿no? Fíjense, lo hablamos anteriormente, esos tres pilares: integridad, confidencialidad, disponibilidad, ¿sí?
Sin embargo, en la ley 1581, en estas leyes de protección de datos modernas, hablamos de la calidad, de la seguridad, de la responsabilidad demostrada, de la contabilidad, de la libertad, del acceso a circulación restringida. O sea, es decir, hay una gama como tal de principios mucho más amplio, ¿no? Y mucho más complejo como tal de cumplir, ¿sí? Los servicios asegurables en uno y en otro varían, ¿no? A mí lo que me interesa en la seguridad de la información es autenticar, monitorizar y el no repudio, ¿no? Yo puse la huella ahí, era usted. No hay nadie más que tenga esa huella, más que Andrés Ángel, o más que el señor Alejandro, más que Paula, ¿sí? En la privacidad de la información es distinto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Anonimizar el dato, o bloquear el dato, o disociar el dato, ¿sí? Los responsables, fíjense, en una y en otra varía. Sin embargo, en esta 27.701 es interesante porque ya también se habla del DPO, ¿no? O el OPD, o el oficial de protección de datos, o el delegado de protección de datos, como se conoce en España. Los responsables, entonces, tenemos el oficial de protección de datos, obligación legal, ¿sí? En Colombia y en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, artículo 23 del Decreto 1377, dice que toda organización debe de nombrar a un área de persona que cumpla la función de oficial de protección de datos, ¿sí? En Europa es lo mismo. Entonces, fíjense, sin embargo, ahorita que veamos un poco el tema de las normas internacionales, no son obligatorias, pero las leyes sí son obligatorias, y la atención primaria está centrada en la persona y en el otro está centrada como tal en la información. Así es, sin entrar en conflicto de intereses. Entonces, fíjense, aquí simplemente cuando vean este cuadrito con la presentación, pero simplemente resaltar un poco, ¿no? El famoso CISO, que es el director de seguridad de información, un rol de nivel directivo. Tenemos el CEO, que es el director de sistemas OTI. Tenemos el CTO, que es similar al CEO, pero más técnico. Y tenemos el OPD, que es el oficial de protección de datos. No voy a entrar a definir mucho este cuadrito para poder adelantarme, pero ahí se los envío un poco para que vean esas diferencias entre uno y otro, que están muy relacionadas precisamente también con esos ámbitos de la privacidad y la seguridad de la información. Ahora, entrando un poco ya en materia con esa 27.701, pues plantea unos objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos generales? Pues proteger la persona y sus datos, ¿sí? Proteger los datos de la empresa también y las personas. Recordemos que es una extensión de la ISO 27001, ¿sí? Entonces, proteger los datos de la empresa y de las personas, ¿sí? Referencia ya directa a procesadores o encargados del tratamiento de los datos, algo que por ahí creo que mencionaba Paula respecto a la importancia que existe en el relacionamiento con terceros que procesan información de datos, procesan información de datos personales a nombre de las entidades responsables del tratamiento. El mantener el control incluso cuando algo salga mal desde el punto de vista de la gestión de los incidentes. Mantenerse como tal al día porque todo se mueve, incluso el tema de la ley, y lo que se hablaba constantemente, el seguir mejorando, ¿sí? Seguir mejorando todo el tiempo, porque hay que tratar de asegurar al máximo posible la protección de la data y la información. Sin embargo, el 100% no existe, ¿sí? Nunca. Ok, ¿qué hay que tener en cuenta o se debería tener en cuenta? Entonces, pilas, la Ley de Protección de Datos Personales es una norma estatutaria de desarrollo de un derecho de tipo fundamental, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, la Ley General de Protección de Datos brasilera, es decir, desarrollan derechos fundamentales, ¿sí? Las ISO son mejores prácticas. Usted decide si las implementa o no. En cambio, las leyes, los reglamentos son de obligatorio como tal cumplimiento, es decir, no hay opción. Pilas, la privacidad es distinto a la protección de los datos, ¿no? La protección de los datos está centrada a los datos que están en esa base de datos o archivo. La privacidad de alguna otra forma es esa expectativa que yo tengo de no ser molestado. Por allá ese artículo que se publicaba a finales en el Harvard Law Review sobre precisamente el nacimiento como tal de ese concepto de privacidad, ¿no? 1890 y pico, si mal no lo recuerdo, ¿sí? Y algo muy importante también, la protección de datos es diferente a la seguridad de la información, ¿sí? Son cosas distintas. Y por último, también a tener en cuenta
Las normas ISO son estándares internacionales. Las leyes, por ejemplo, la ley de protección de datos es una ley nacional y podríamos hablar que el reglamento general europeo, por ejemplo, es un reglamento que tiene un impacto regional o en los países que conforman como tal la Unión Europea, ¿sí? Que es importante también dentro de ese contexto de esa 27.701 tener en cuenta la terminología, ¿sí? Ahí no se habla de dato personal, ahí se habla desde información personal identificable, el PII, creo que es, si mal no lo recuerdo, ¿sí? El Personally Identifiable Information, ¿sí? Es distinto, ¿no? El dato personal, que de alguna otra forma es similar, pero la terminología puede llegar a ser distinta. La seguridad de la información, perdón acá por el error, que hay que tener en cuenta, la seguridad de la información, la privacidad de la información es un asunto de todos en la organización, no es un asunto de una persona como tal en particular, ¿sí? Importante también tener en cuenta la elaboración de políticas, todos los asuntos de autorizaciones y consentimientos, los avisos de privacidad, el responder como tal a los titulares de la información, sus consultas y reclamaciones, todo el tema de la gestión de los incidentes y la crisis que se puede generar. Yo aquí puse como Universidad del Bosque, no porque tenga algo contra la Universidad del Bosque para nada, sino es un caso que ha sonado esta semana y que es bastante crítico. Y otra vez volvemos al tema de la mejora continua. Importante también tener en cuenta, la ISO 27001 es la línea base, ¿sí? Y se le adiciona como tal esa 27701, que son técnicas adicionales que están centradas como tal en la privacidad. La Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales y el Reglamento General Europeo, pues porque está centrado como tal, yo le he querido centrar un poco, colombianizar un poco ahí el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Es un trabajo combinado de distintas partes del negocio, de jurídico, de legal, de TI, de seguridad de la información, de recursos humanos, de servicio al cliente, de todas las áreas, porque la información es transversal, desde la alta gerencia hasta, voy a decir algo no de forma despectiva, pero hasta la señora que sirve los tintos, ¿no? Es así, ¿no? Yo me acuerdo que en una empresa que nosotros asesoramos, la señora entraba a las sesiones de junta directiva sin tocar. Y un poco uno empieza a hablar de todos estos temas y esa compañía, después de hablar un poco de cómo, de qué de alguna otra forma tan vulnerable podía ser respecto a la información que podía estar captando esta persona, decidió, que me pareció muy buena práctica, poner un timbre antes de que la señora entrara, todo el mundo se quedaba callado, dejaba de hablar de lo que hablaba, ponía los tintos y volvía a salir, ¿no? Sí, Alejandro. Coincido contigo sobre el tema de inclusive las personas que apoyan a la limpieza de las oficinas, porque ellos tienen, en primer lugar, entran áreas estratégicas y áreas que pueden ser susceptibles de riesgo. Segundo, son las primeras que se dan cuenta de las personas que tiran documentos en la basura sin triturar. Nosotros hemos desarrollado políticas de control y medición que apoya a la gente de limpieza para que reporten si un empleado tiró algún documento que tenga datos personales o información confidencial de la empresa. Y eso ha disminuido mucho los incidentes. Es nada más un poquito de las experiencias que hemos vivido. No, y es cierto, ¿no? Es que ahí es donde vemos un poco precisamente todo ese asunto de lo transversal que es la información y que la podemos percibir por los sentidos, la escuchamos, incluso la podemos oler, ¿no? Ok, entonces es un trabajo como tal, y hay algo que también hay que tener en cuenta, es decir, lo que puede salir mal, posiblemente salga mal también, ¿sí? ¿Por qué yo digo esto? No se necesitan 100 reclamaciones, yo siempre lo digo, 100 reclamaciones de una persona, 100 reclamaciones de 100 personas para poder tener a la autoridad de control, a la autoridad de protección de datos encima, ¿sí? No se necesita que 10.000 empleados cometan un error. Con uno solo que haga un clic, por ejemplo, en un correo, en un correo electrónico que de alguna otra forma genere un ransomware o un phishing o cualquier tipo de cosa, pues ya nuestro castillo se vuelve como un castillo de naipes, ¿no? Se
se derrumba absolutamente todo. Entonces hay que tener también en cuenta ese tipo de situaciones. Se habló del error humano. Lo que puede salir mal, posiblemente vaya a salir mal. Ok, ¿qué es importante también? Continuando con esa base, entonces fíjense, tenemos esa base de la ISO 27000, que es la seguridad de los requisitos de información, ISO 27002, seguridad de la información, código de prácticas, ISO 27018, pues todo el tema de nube, privacidad con la ISO 29100, la ISO 29151, que es código de prácticas, y pues aquí un poco pues con el tema de protección de datos personales, que esa 27001 hace referencia directa al Reglamento General Europeo de Protección de Datos, pero recuerden, aquí estamos hablando un poco a ver en qué podemos empatar con la ley colombiana, ¿sí? De todos modos, lo que hay que tener en cuenta es que cualquier tipo de implementación requiere tiempo, ¿sí? Y algunas compañías, ¿qué es lo que dicen? Que no tienen tiempo para eso, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de proteger los datos, sino de proteger los procesos, ¿sí? Porque estamos en un sistema de gestión. Y cuando hablamos de un sistema de gestión hay que tener en cuenta los procesos, porque no solamente es, muchas veces cuando se habla de seguridad de la información, lo primero que un término que me gusta mucho de los técnicos, hablan de fierros, ¿no? Entonces, que hay que meterle fierros, pero es que no todo es o sea, no necesariamente estamos hablando de firewall, de DLPs, estamos hablando digamos, de ver cómo se está utilizando la información del proceso. El factor humano es determinante en este tipo de situaciones. Entonces, implementar los procesos pensando en los titulares de información personal, ¿sí? Esto es algo básico. Si no pensamos en el usuario final, en el titular de información, pues seguramente vamos a tener ese punto, un error grande. De hecho, fíjense en todo este asunto de la privacidad por diseño. Uno de esos principios de la privacidad por diseño es precisamente el enfoque del usuario, ¿no? Es pensar siempre en el usuario, siempre como tal en el usuario. Ok, vamos avanzando. Entonces, ¿cuál es la estructura de ese sistema de gestión de privacidad de información? Pues del 1 al punto 3 tenemos todo el tema de referencias y términos. En el punto 4 tenemos generalidades. En el punto... sí, Frederman, totalmente cierto. En el caso de Colombia grabaron en la Corte Suprema de Justicia hace unos años. En el punto 5 tenemos los requisitos de ese sistema respecto a la 27001. En el punto 6, los requisitos del sistema frente a la 27002. Estas son unas orientaciones interesantes porque no estaban obviamente antes en la 27001, que eran las orientaciones referentes a controladores y procesadores, es decir, responsables y encargados del tratamiento de datos, y el anexo del A al F, ¿sí? Esos anexos del A al F hacen referencia a objetivos de control y controles de referencia para controladores, para procesadores, la asignación de la ISO 29100, que es la del marco de privacidad o el framework de privacidad, es un framework bastante interesante. La asignación al GDPR, ahí está, digamos, de manera directa una correspondencia. Si ustedes ven la norma, hay una correspondencia directa frente a cada uno de los artículos. Obviamente esto podría ser un poco más sencillo, pero ahí está, al menos hay una correspondencia y un insumo inicial, ¿sí? La asignación de la ISO 27018, recuerden todo el tema de nube, y la ISO 27001 a 27701 a 27012. ¿Qué es importante en todo esto? El PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, y esto pues vuelve a darle siempre toda la vuelta a este asunto. ¿Qué es importante también dentro de eso que les he querido traer también de esta 27001? Todo lo relativo a, fíjense, al tema de generalidades, ¿sí? En este caso, el punto 5.1, fíjense, aquí literalmente voy a leer, esto es un mensaje clave de la ISO 27701 desde el punto de vista de la protección de datos y la privacidad de la información, la cual hace referencia a que los requisitos de la norma ISO 27001-2013 que mencionan la seguridad de la información se debe extender a la protección de la privacidad como potencialmente afectada por el procesamiento de la información de identificación personal. Entonces, fíjense que hay una remisión ahí directa
respecto a la protección de ese tipo de información. Importante también lo que yo les decía de terminología. Fíjense que en el punto, si mal no lo recuerdo, 4.4 de la ISO 27701 habla de cliente, ¿sí? Pero eso tiene que depender según el papel que de alguna u otra forma se juegue por parte de la organización. Ese término cliente puede entenderse como, por ejemplo, una organización que tiene un contrato con un controlador, o un controlador de información personal que tiene un contrato con un procesador, o un procesador de información personal que a su vez tiene un contrato con un subencargado del tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta esa terminología, porque lo que está claro, por ejemplo, es que difiere eso un poquito a lo que tenemos, por ejemplo, en el RGPD o en la ley 1581 de 2012. Importante también desde el punto de vista del contexto, fíjense, un requisito adicional que surge a la 27.001, perdón, es que la organización debe determinar su papel como controlador de la información de identificación personal, ¿sí? Incluyendo si es controlador, es decir, responsable o encargado del tratamiento, ¿sí? ¿Qué también es importante dentro de ese contexto a tener en cuenta? Pues que la organización debe determinar, por ejemplo, factores como cuáles son las leyes de protección de datos aplicables. Aquí, pues, extendiéndolo un poco y no dejándolo cerrado única y exclusivamente al tema del RGPD, sino voy a utilizar, digamos, este estándar internacional y lo voy a utilizar con la Ley Colombiana de Protección de Datos Personales, entonces definirlo como tal. ¿Cuáles serían las decisiones judiciales que pueden aplicarse? ¿Cuál es el contexto, la gobernanza, las políticas y los procedimientos organizativos aplicables? ¿Cuáles son, perdón, aquí las decisiones administrativas aplicables y cuáles son los requisitos contractuales aplicables? Entonces, aquí la organización realmente lo que debe determinar todo es una cantidad de factores externos e internos que son relevantes para el contexto y la particularidad de esa organización, ¿sí? Que es importante también desde el punto de vista a tener en cuenta, fíjense el tema de los riesgos. Volvemos a lo que hablamos de manera inicial, no podemos de alguna u otra forma determinar cuáles son las medidas necesarias si no sabemos cuáles son los riesgos a los cuales están expuesta como tal información. En este caso, la 27.701, en el numeral 5.4.1.2, inmediatamente nos mete en todo el tema de la evaluación de los riesgos de la seguridad de la información, y que lo que nos dice es que aplicar el proceso de evaluación de riesgos de seguridad de la información para identificar los riesgos asociados con la pérdida, fíjense algo que yo les mencionaba desde un principio, la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad dentro tanto del ámbito del sistema como, fíjense, las posibles consecuencias que puede sufrir la organización y las personas, ¿sí? Importante también algunas extensiones que quiero destacar. En este caso, fíjense, ese sistema de gestión de privacidad en la 27.002, en la cual, digamos, hay una ampliación importante respecto a las políticas, porque ahorita se incluye la información personal. También lo que yo les mencionaba anteriormente, la referencia a los roles de esa seguridad y privacidad de la información, ¿sí? Y la referencia también a la capacitación y concientización. Pilas que aquí hay una diferencia grande. Capacitar o entrenar es cuando yo, digamos, con el personal le transmito las políticas de tratamiento de datos personales, las políticas de seguridad de la información, ¿sí? Cuando hablamos de concientización o sensibilización, es el refuerzo de esos entrenamientos a través de correos electrónicos, carteleras, ¿no? Muchas veces se habla de sensibilización y se equipara como tal al entrenamiento, a la capacitación. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, entrenamiento, capacitación, te entreno, te capacito, te transmito las políticas de tratamiento de datos, las políticas de seguridad de la información. Concientización o sensibilización, te recuerdo el mensaje constantemente. ¿Listo? Y importante acá, pues con todo el tema de manejo de medios, hace referencia también directamente a la violación de datos personales. Importante, fíjense, se incorporan ya elementos como el cifrado y la eliminación segura. Vuelvo y les traigo como tal, recordándoles un poco esta alineación de las autoridades de protección de datos, en especial la colombiana, en el ejemplo que yo les ponía de esa sanción a esa compañía por no contar con un certificado HTTPS para captar
datos personales a través de su página web. Inmediatamente nos meten en el mundo de la seguridad. No volver, por ejemplo, a emitir IDs de usuarios o el tracking o el seguimiento como tal de usuarios que se pueda realizar. Extensiones también destacadas, algunas orientaciones pues para los controladores, entonces pilas con la contestación de los derechos que se presenten. Hay que definir cuáles son los propósitos o finalidades que se van a aplicar. Aquí, a diferencia de Colombia, cuál es la base legal que legitima en este caso el tratamiento, si existe, la aplicación de las famosas PIAs o los Privacy Impact Assessments, ¿no? La evaluación, en este caso lo que se conoce como la evaluación de impacto de protección de datos personales. Difieren un poco, la evaluación de impacto de protección de datos está incorporada dentro del RGPD. Aquí como tal, de hecho, tenemos una evaluación de impacto, una ISO evaluación de impacto que es la 29134. Sin embargo, vuelvo y les digo, son enfoques un pelín distintos, pero en la sustancia podemos decir que es lo mismo. Importante también todo el tema, y esto hace referencia a los derechos de los sujetos, el objeto del procesamiento, la privacidad por diseño y por defecto, y el respaldo como tal de los datos personales o el backup que se genere a los mismos. Importante también estas orientaciones que se hacen a los procesadores o encargados del tratamiento de los datos personales. Aquí la responsabilidad del controlador frente al procesador, ¿sí? Esto, digamos, es muy, muy importante y eso está ya, digamos, enmarcado dentro del principio de seguridad, pero importantísimo dejarlo muy claro dentro del contrato de encargo de tratamiento o transmisión que usted vaya a realizar con ese encargado de tratamiento. Ahora, esto representa dificultades en la vida práctica. Muchas veces estos encargados de tratamiento, cuando son estas compañías gigantes, le va a dar lo mismo que usted quiera que cumplan la ley colombiana de protección de datos. Dígale usted a Google, a Microsoft, a Rackspace que tiene que cumplir con la ley 1581, se le mueren de la risa. Hay, digamos, un gap muy grande entre la expectativa y la realidad, pero vuelvo y les digo, esto, digamos, al menos con proveedores locales, nacionales, hay que tratar siempre de cumplirlo al máximo. Todo el tema, digamos, del acuerdo de delegación, los subencargos de tratamiento, los posibles conflictos de intereses que puedan surgir, el uso de los archivos temporales, es decir, se termina la relación que se tiene con ese proveedor, que va a hacer, le va a devolver los datos, los va a suprimir, ¿no? De generar, digamos, esas actas de destrucción, eliminación, devolución, etcétera. Y por último, la transferencia entre jurisdicciones. Recordemos que Colombia, en Europa, existe como tal, o la Comisión Europea determina qué países cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales. Recientemente fue el Reino Unido, que de alguna u otra forma se declaró que tiene un nivel adecuado de protección de datos. Sin embargo, en Colombia también tenemos, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, un par de circulares en las cuales se determinan qué países cuentan con un nivel adecuado de protección de datos para las transferencias y transmisiones de datos personales. Y por último, y no menos importante, es que no es necesario, de acuerdo a la misma norma técnica, la ISO 27701, que todos los objetivos de control y los controles enumerados en esos anexos A y B se incluyan en la implementación de ese sistema de gestión de privacidad. Sin embargo, en la declaración de aplicabilidad se debe incluir una justificación de la exclusión. Recordemos que ese SOA o declaración de aplicabilidad se trata de un documento que lo que refiere es los controles de seguridad establecidos en el anexo A de la ISO 27001, ¿no? Que son un conjunto de 114 controles, y a eso es lo que van como tal los auditores. Y esa justificación de la exclusión puede incluir circunstancias en las que no se consideran necesarios los controles según la evaluación del riesgo y cuando no son exigidos. En este caso, o bien por la legislación o reglamentación como tal aplicable. Entonces, esto es un tema que es apasionante, que puede ser más largo, sin embargo, es lo que tenía preparado para ustedes, darles como una visión general de esa 27701, tratando de alinearlo con nuestra ley de protección de datos personales y citando algunos ejemplos del Reglamento General Europeo, y gracias a la intervención, por ejemplo, de Paula y Alejandro, que nos ilustraban un poco con situaciones que pasan en Europa y México.
Ahora, no sé, preguntas, dudas que ustedes tengan, totalmente invitados a realizarlas. Por acá pregunta Andrés Cantillo, si tengo una aplicación móvil en Colombia y presto un servicio a personas del interior y el exterior, ¿debo regirme por la legislación adicionalmente por la legislación de otro país o puedo obligar a la persona extranjera a regirse por la normatividad colombiana de protección de datos? Pues en principio, con que cumpla la ley colombiana, si tú estás, o sea, tú como organización establecida en Colombia, pues debes de cumplir con la ley de protección de datos colombianos, las leyes colombianas. Ahora, existen ciertas normas, o en este caso el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, incluso el LGPD brasilero, que tienen un ámbito extraterritorial de la aplicación de esa norma, ¿no? Por ejemplo, si tú ofreces productos o servicios a ciudadanos europeos establecidos en Europa, bajo la misma moneda, bajo el mismo lenguaje, ¿no? En el mercado común europeo, puede que te toque llegar a cumplir el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, pero eso será pues un caso de estudio y te recomiendo, digamos, que lo revises, pero si estamos hablando aquí a nivel latinoamericano, con que tú cumplas la colombiana estaría bien. Obviamente, vuelvo y te digo, la LGPD brasilera ya incluye esos elementos de extraterritorialidad e incluso la 1581, sin tenerlo expresamente, la Autoridad de Protección de Datos Personales ha conceptuado que en ocasiones se hace y ha emitido esas decisiones administrativas que les comentaba al principio. Alejandro. Sí, Andrés, pues primero que nada agradecerte tu experiencia. Yo creo que en este tema todos aprendemos de todos. Y hacer una última puntualización, fíjate que, para todos, nosotros que hemos implementado de cero y pasado toda la curva de aprendizaje, inclusive como consultores. Mi formación es licenciado en Administración de Empresas y en Derecho. Me he metido un poco al tema de seguridad corporativa. Pero algo que asumí al momento de implementar es que todos relacionaban los principios de administración y me di cuenta que no. Y si el equipo que va a implementar un tema de protección de datos no contempla o advierte que para un sistema de gestión están involucrados los principios de administración, es muy difícil implementar un sistema de gestión. Ya que hablando de principios de administración, estamos hablando de control, supervisión, dirección y todos esos principios. Entonces, si el equipo implementador y los empleados no ven esa perspectiva administrativa, es bien difícil llegar a una madurez. Es nada más una breve recomendación. Y pues agradecerte y muchas gracias por permitirme participar en tu programa. No, Alejandro, con gusto. ¿Preguntas, dudas? Aprovecho también para dar las gracias porque estuvo muy interesante. Para comentar que básicamente la 27701 no es una norma que se espere aplicable a todas las organizaciones, pero sí es muy importante para aquellas organizaciones cuyo objeto del negocio se basa en los datos. Todas las organizaciones necesitan datos, pero la organización cuyo objeto del negocio son los propios datos, esas organizaciones como los comercios electrónicos, incluso los supermercados que tienen este tipo de tarjetas de fidelización que terminan estableciendo perfilado y que luego pueden traer por detrás una serie de decisiones que terminan teniendo consecuencias legales sobre las personas, pues son el tipo de empresa al que los controles adicionales sobre encargados del tratamiento y responsables del tratamiento son más que deseables, ¿no? Porque lo que están haciendo es precisamente proteger la continuidad de su negocio. Pues muchísimas gracias, Andrés Felipe, y muchísimas gracias a Marrubio y Asociados por esta oportunidad que hemos tenido de compartir alrededor de esto. Gracias. Muchas gracias, Paula. Sí, así es, totalmente de acuerdo.
Por acá hay una pregunta, un par de preguntas. Yo creo que con estas podemos ir cerrando. Nos pregunta Ivonne, si considero que un sistema de seguridad de la información, consideras que sin un sistema de seguridad de la información es imposible cumplir con la ley 1581. Pues mira, pues eventualmente no hace falta implementar todo un sistema de gestión de seguridad de la información, porque incluso el implementar el sistema de gestión no te garantiza el cumplimiento de la ley, ¿sí? O sea, pues porque tienen un enfoque, tienen, digamos, elementos comunes, pero un enfoque distinto respecto a la privacidad y la seguridad. Ahora, lo que sí está claro es que si cuentas con un sistema, vas a estar más cerca de cumplir. E incluso la expectativa de la Autoridad de Protección de Datos Personales en ese Registro Nacional de Bases de Datos, si tú ves esas medidas de seguridad que ellos preguntan y que exigen a las organizaciones, eso es como cierto tipo de controles que están establecidos en ese anexo A de la 27001, ¿sí? Entonces, eso de si usted tiene una política de seguridad de la información, una política de acceso remoto, no sé qué, pues son elementos propios precisamente de la seguridad de la información. Entonces, yo creo que te ayuda mucho, o te ayudaría, digamos, a cumplir más fácilmente la ley que no tenerlo. Sí, ahora, que sea estrictamente obligatorio, pues no. Pero sí, de alguna otra forma, te lleva ese principio de la seguridad a lo necesario, vas a, de alguna otra forma, a recaer allá en ese SGCI, ¿sí? Ok, Andrés Cantillo pregunta, ¿la ubicación del servidor que use la entidad puede representar un riesgo? Sí, claro, porque fíjate, Andrés, que si el servidor está ubicado en uno de los países que no cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales, que la superintendencia, perdón, haya determinado que cuenta, perdón que me enredé. Si el servidor está ubicado en un país que de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con un nivel adecuado de protección de datos personales, entonces representa un riesgo de incumplimiento claro, porque la transferencia de datos personales a esos países está prohibida. Y obviamente hay unas, digamos, puede existir algunos tipos de derogaciones de la cual, digamos, se tiene el permiso, de alguna otra forma, la autorización expresa al titular para poder sacar esa información a un país que no tenga con el nivel adecuado de protección de datos, o otros, digamos, tipos digamos, de situaciones que se plantean ahí, pero en principio sí representa un riesgo grande como tal de incumplimiento. Juan Carlos Roncancio, perdón, nos dice, en su experiencia por temas de incumplimiento ha observado que representantes legales se desprendan en procesos penales. Pues lo que hemos visto es que desde el 2018, desde que tenemos esta delegatura de protección de datos personales, lo que se ha tratado de dejar muy claro es que esos representantes legales, entendiendo, o más bien administradores, porque así se ha citado en esas decisiones administrativas, entendiendo los administradores que están definidos en la Ley 222 de 1995 como representantes legales, miembros de juntas directivas, etcétera. La SIC lo que ha dicho es que pueden ser jurídica y económicamente responsables por el incumplimiento de la ley. Sin embargo, deja la puerta abierta. Habría que acudir en este caso a la ley, digamos, especial de los administradores de la Ley 222, iniciar en este caso, pues, una acción social de responsabilidad, una de las acciones que contempla esta ley, para que, pues, en este caso, ese administrador responda con su patrimonio. Ahora, procesos penales de momento no recuerdo, ¿vale? Iván, no sé, o Gloria, no, con gusto, Juan. Listo, entonces, no sé si hay más preguntas, doctor Andrés, ya vimos que se respondieron todas las del chat. Aquí creo que hay una última, están haciendo, que dice Andrés Cantillo, ante un robo y eliminación de base de datos X o X información por parte del trabajador, ¿qué sugiere ante un hipotético caso? ¿Qué sugiere ante el hipotético caso? Pues a ver, si el trabajador roba la información, lo que pues posiblemente estaría tipificándose, posiblemente, hablo posiblemente, sería una violación de datos personales, que digamos, está tipificado, es un delito que está tipificado en la ley 1273 de 2009. Entonces, ahí, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues iniciar como tal la acción penal a través de una denuncia
pues presentada ante ese trabajador para que responda, en este caso, pues por su acción desde el punto de vista penal. Sí podría darse, de hecho, la violación de datos personales es el segundo delito más denunciado en Colombia después de la transferencia no consentida de activos, así que sí es posible que de alguna u otra forma se genere esa responsabilidad de tipo penal, ¿sí? Que si han sido eficientes las denuncias, pues particularmente en las empresas que nosotros asesoramos donde hemos, digamos, aconsejado ese tipo de denuncias, sí. Lo que pasa es que como son delitos querellables, tienen una fase previa de conciliación y muchas veces se llega hasta allí, muchas veces sí, dependiendo obviamente de la información que se haya de alguna otra forma obtenido sin autorización por parte de ese colaborador, pues las instancias van más allá, pero sí pueden ser, digamos, acciones que yo considero necesarias y además disuasorias para el resto, digamos, de colaboradores de la compañía. ¿Estamos? Bueno, gracias Iván, gracias Gloria, gracias Paula, Alejandro, Linda, Ricardo, Andrés, Jenny, Frederman, Jorge, bueno, todos los que han asistido. Hoy ha sido un día de protección de datos fuerte. De hecho, hoy tuvimos el Congreso de Protección de Datos Personales que organiza la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no pude asistir a alguna de las charlas, espero luego ponerme al día. Pero pues de mi parte agradecerles su asistencia, su interés. A Iván, gracias por la invitación y a todos desearles una muy buena noche. Cuídense mucho y un saludo. Cualquier cosa, los invito a que nos conectemos por LinkedIn. Me pueden buscar ahí como Andrés Felipe Ángel o por aquí denme un minutito, les comparto mi perfil para que de alguna otra forma conectemos por ese medio, que ahí, digamos, constantemente comparto información de tipo, pues de este tipo, realmente lo que generalmente estoy escribiendo y compartiendo hace referencia a todo este tema de protección de datos personales, así que si quieren, con mucho gusto me pueden agregar, ahí está mi perfil. Me buscan como Afanado en LinkedIn o Andrés Felipe Ángel en LinkedIn. Podemos conectar y mantener al día y compartir información de valor. Muchas gracias, de verdad. Espero descansen, que estén muy bien todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Gracias. Muchas gracias a todos. Para los estudiantes, vamos a enviarles un correo con la siguiente información sobre el curso, así que estén pendientes a su correo. Para todos los demás, excelente noche. Las memorias del evento serán enviadas a los correos de los asistentes. Y nada, pues espero que esto haya sido muy provechoso para todos. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.